Mi nombre es Olaya Cortés. Tengo 28 años y hace 3 semanas, mi hermano me llamó a las 2 de la madrugada desde la cama de un hospital para pedirme uno de mis riñones. Debo decirles que soy enfermera. Trabajo en la UCI del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Sé perfectamente qué aspecto tiene la insuficiencia renal. He visto cómo arrastra a la gente hacia el fondo. Por eso, cuando la voz de Carlos sonó a través del teléfono esa noche, temblorosa y pequeña, no entré en pánico. No lloré. Escuché de la misma manera que escuchaba a cada paciente. Pero Carlos no era mi paciente. Él era la razón por la que pagué mis estudios de enfermería sirviendo platos en un mesón de carretera durante 6 años. Y lo que sucedió en esa habitación de hospital 3 semanas después cambió todas las relaciones de mi familia para siempre. Bienvenidos de nuevo a Historias de Familia. Este canal cuenta relatos sobre familias, decisiones y los momentos que lo reconfiguran todo. Si esta historia resuena contigo, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Crecí en un pueblo de la provincia de Ciudad Real, en La Mancha, población de algo menos de 10.000 habitantes. El tipo de pueblo donde todo el mundo sabe a qué misa vas y en qué aparcamiento está aparcado tu coche la noche del sábado. La calle principal tenía una ferretería, un bar de menú del día, la parroquia y una gasolinera de las de toda la vida donde todavía te dejaban repostar antes de pagar. Mi padre, Paco, dirigía un pequeño taller mecánico a las afueras, cerca de la autovía, solo él y un chaval a media jornada. Era bueno con los motores, callado la mayor parte del tiempo, tomaba decisiones rápido y no esperaba que nadie se las cuestionara. Mi madre, Juana, trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca municipal, colocando libros y encargándose de la fotocopiadora. Tenía una voz suave y la costumbre de estar de acuerdo con mi padre antes de que él terminara la frase. Luego estaba Carlos, 2 años mayor que yo. El plan, así es como mis padres lo llamaban, incluso si no lo decían en voz alta. Carlos era el plan. Primero un ciclo formativo superior, luego tal vez un grado en ADE, Administración y Dirección de Empresas, para luego volver y ayudar a papá a expandir el taller. Cada conversación en la cena volvía al futuro de Carlos, sus notas, sus solicitudes, su potencial. Sobre mí, mi padre solía decir: tú estarás bien, eres lista, ya te apañarás. Ese era todo el pronóstico. Yo sacaba sobresalientes. Me encantaba la biología. Mi profesora, doña Mercedes, me apartó a un lado en primero de bachillerato y me dijo que debería solicitar becas. Enfermería, medicina, cualquier cosa de ciencias. Volví a casa esa noche entusiasmada. Se lo conté a mi madre en la mesa de la cocina, nuestra vieja mesa de roble con el largo arañazo en el medio de cuando a papá se le resbaló una llave inglesa. Ella sonrió y dijo: «Qué bien, cariño». Luego llamó a Carlos para hablar sobre la matrícula de la universidad. Había un fondo para los estudios, sin embargo. Mi abuela Elena, la madre de mi madre, una maestra de escuela jubilada de Alcalá de Henares, había abierto una libreta de ahorros infantil a mi nombre cuando nací, 30.000 euros. Carlos también tenía una, pero la suya era de solo 15.000. La abuela Elena creía en la educación, especialmente para su nieta. Octubre de mi primer año de bachillerato. Yo tenía 17 años. Carlos tenía 19. 2 meses después de que él empezara su primer cuatrimestre en la Universidad de Alcalá, bajé las escaleras después de hacer los deberes y mis padres estaban sentados en la mesa de roble. Papeles esparcidos, un bolígrafo, sin cena en los fogones. Papá me miró y dijo: «Siéntate. Tenemos que hablar sobre el dinero de la universidad». Mi estómago dio un vuelco antes de que él siquiera se explicara. La matrícula de Carlos y el colegio mayor eran más caros de lo que habían planeado. Su fondo, 15.000 euros, cubría el primer año y parte del segundo. Después de eso, nada. El taller de papá había tenido un trimestre flojo. Necesitaban el resto. Mi fondo. «Vamos a transferir lo tuyo a la cuenta de Carlos», dijo como si me estuviera contando que había movido una caja de herramientas al otro lado del garaje. Yo dije: «Ese es mi dinero. La abuela me lo dejó a mí». Papá se recostó en la silla. «Tu nombre está en la cartilla, pero yo lo ingresé. Yo lo he gestionado. Esto es para la familia». Y entonces lo dijo. La frase que me perseguiría durante 11 años, a través de cada turno doble, cada pago de matrícula, cada cena de fideos de bote en un piso estudio. «Las chicas no necesitan títulos, Olaya. Te casarás. Estarás bien». Miré a mi madre. Estaba mirándose las manos. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Llamé a la tía Lola a la mañana siguiente. La hermana mayor de papá vivía a 2 pueblos de distancia. Le conté lo que había pasado. Me dijo: «Tu padre sabe lo que hace, hija. Hizo lo mismo con nosotras cuando éramos jóvenes. Sin abogado, sin defensor, sin ningún adulto en mi esquina. Tenía 17 años. No sabía cómo funcionaba legalmente una cuenta de ahorro infantil. No sabía que tenía derechos legales sobre ese dinero.
Todo lo que sabía era que cada persona que se suponía que debía protegerme, acababa de decirme que yo no valía la pena. Firmé los papeles en la mesa de roble. El bolígrafo era azul. A la mañana siguiente, bajé temprano, con los ojos hinchados. Mamá estaba sirviendo café de espaldas a mí, con la radio baja. Me senté en la encimera y le hice la única pregunta que me quedaba. Mamá, ¿tú estuviste de acuerdo con esto? Dejó la taza. No se dio la vuelta. Solo podemos permitirnos un futuro, Olaya. Carlos necesita esto más que... No terminó la frase porque no lo necesitaba. Lo entendí perfectamente. Me habían clasificado, medido contra mi hermano en alguna balanza invisible y me encontraron más ligera, y mi propia madre había pisado su lado para inclinarla. No lloré después de esa mañana. Quiero dejarlo claro. Paré, no porque el dolor se desvaneciera, sino porque me di cuenta de que las lágrimas no eran moneda de cambio en esta casa. Nadie iba a darme nada por lo que yo sentía. Así que lo cambié por otra cosa. Movimiento. Empecé a buscar trabajo esa misma semana. La cafetería del pueblo contrataba para el turno de mañana. Un bar de copas a las afueras necesitaba una camarera para los fines de semana. Lo planifiqué en una hoja de cuaderno. Horas, sueldos, lo que podría ahorrar para la graduación del instituto. Busqué programas de auxiliar de enfermería, TCAE, en la biblioteca. Imprimí solicitudes de becas en la fotocopiadora que mi madre manejaba todos los martes. Ella vio los papeles en mi mochila una vez. No preguntó por ellos. Me gustaría decirles que tuve algún momento de justicia divina, algún discurso donde les dije a mis padres exactamente lo que habían hecho. No lo hice. Tenía 17 años. Estaba en minoría. Y las personas que se suponía debían luchar por mí ya habían decidido que yo no valía el coste. Así que hice mi propia hoja de costes. Terminé bachillerato, aprobé la selectividad, y, la semana después de graduarme, hice 2 maletas, me mudé a un piso estudio encima de una lavandería en la calle principal, y empecé a llevar bandejas por las propinas. Mi madre eligió el silencio. Yo elegí el movimiento. Ese estudio costaba 400 euros al mes. Una habitación, un hornillo eléctrico, un baño con una placa de ducha tan estrecha, que tenía que ponerme de lado. La lavandería de abajo hacía temblar el suelo en cada centrifugado. Trabajaba por las mañanas en la cafetería y las noches de los viernes y sábados en el bar de carretera junto a la autovía. Aprendí 2 cosas sirviendo mesas: cómo llevar 4 platos a la vez y cómo sonreír a la gente que pensaba que yo estaba por debajo de ellos. La segunda habilidad resultó ser más útil que la primera. Saqué mi título de auxiliar de enfermería a los 19 años a través de un ciclo formativo en Ciudad Real, a 1 hora de distancia, cerca de donde Carlos estaba gastando mi dinero en libros de texto que apenas abría. Empecé a coger turnos en Los Olivos, una residencia de ancianos en la zona este. Pacientes mayores, turnos de 12 horas, baños en cama, constantes vitales, alimentación, cambios posturales cada 2 horas. Era agotador y desagradecido, y yo era buena en ello. Abrí una cuenta de ahorros en el BBVA. La ironía de ese nombre no me golpearía hasta años después. Guardaba todo lo que podía. 40 euros una semana. 60 la siguiente. A veces 12. Solicité la beca del Ministerio de Educación y escribí mi ensayo sobre mi abuela, una maestra que creía que su nieta merecía un aula propia. Conseguí la beca completa, lo suficiente para la matrícula del grado universitario y los manuales. El resto provendría de mis ahorros y más platos servidos. No llamé a casa durante 14 meses después de mudarme. Mamá me escribió por WhatsApp 2 veces, una por mi cumpleaños, otra en Navidad. Respondí con un emoji sonriente ambas veces. Papá no escribió en absoluto. Carlos me envió un meme sobre camareras en noviembre. No respondí. Empecé el grado en enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid a los 22 años. Conduje hasta la capital con todo lo que poseía en la parte trasera de un Seat Ibiza que había comprado por 2.000 euros en efectivo a un tipo por Wallapop. La ventanilla del copiloto no bajaba. La luz del motor siempre estaba encendida. No me importaba. Anatomía, farmacología, microbiología, rotaciones clínicas. 4 años de aprender a pensar rápido y mantener la calma cuando todo a tu alrededor se desmorona, lo cual, si lo piensas, era solo una versión profesionalizada de mi infancia. Trabajaba de noches como celadora y auxiliar en La Paz mientras estudiaba de día. Dormir 3 horas era una buena noche, 4 era un lujo. La primera vez que puse una vía intravenosa a un paciente real, me temblaron las manos, la segunda vez no. Para la 50ª vez, era automático. Fue entonces cuando conocí a Marta Gil, supervisora de planta, con 6 años de experiencia, lengua afilada y risa fuerte. Me vio torpe con una extracción de sangre durante mis prácticas, y en lugar de echarme la bronca, se puso detrás de mí y me dijo: más despacio, respira. La vena no se va a ir a ninguna parte.
Empezamos a comer juntas, luego a cubrirnos los turnos. Marta era lo más cercano que tenía a una amiga, e incluso ella solo conocía la superficie. Mis padres y yo no hablamos mucho, cosas de familia. Ella asintió, no presionó, por eso confiaba en ella. La graduación fue en mayo de 2024. Tenía 26 años. Caminé por el escenario del pabellón universitario con una beca académica que me había pagado yo misma. Nadie entre el público era mío. Ningún padre aplaudiendo demasiado fuerte, ninguna madre secándose las lágrimas, ningún hermano silbando desde la última fila. Fui dueña de cada paso en ese escenario. Y cuando me entregaron mi título, pensé en la abuela Elena y en los 30.000 euros que había querido que yo tuviera. 2 años después, estaba trabajando en un turno de noche en la UCI cuando sonó mi teléfono. Mientras yo cargaba platos y pasaba noches en vela en el laboratorio de anatomía, Carlos estaba en la universidad gastando los 30.000 euros que no eran del todo suyos. Cambió de carrera 3 veces. ADE, comunicación audiovisual, vuelta a ADE. Se metía en todos los botellones. Bebía la mayoría de los fines de semana, luego la mayoría de las noches entre semana. Se graduó en 5 años con un expediente mediocre y un título que nunca usaría. Volvió a nuestro pueblo, tiró sus cosas en la habitación del sótano en casa de mis padres y empezó a trabajar en el mostrador de una tienda de recambios de coche. 23 años. Viviendo en el piso de abajo de la misma mesa de cocina donde yo había regalado mi futuro. Papá decía: solo necesita tiempo. La misma familia, el mismo patrón. Cubrir al hijo, olvidar a la hija. Me enteraba de las novedades por la tía Lola cuando llamaba. Lo hacía con buena intención. Creo que Carlos está bien, decía, solo buscando su camino a través de un pack de cervezas cada fin de semana. Como era de esperar, dejó los repuestos después de 1 año, trabajó en un taller de neumáticos durante 6 meses, luego en un taller de chapa y pintura, luego de vuelta a los repuestos en otra tienda. Nunca duró en ningún sitio lo suficiente como para tener un contrato indefinido. En algún momento de esos años, algo más estaba pasando que nadie notó. Carlos estaba cansado todo el tiempo. Iba al baño constantemente, se le hinchaban los tobillos, se lo achacó a los turnos largos y al calzado barato. No fue al médico porque los hombres en nuestro pueblo no iban al médico a menos que algo estuviera roto o sangrando. Papá también había dado ese ejemplo. Aguanta el tirón. Años más tarde, una nefróloga me lo explicaría en términos clínicos que entendí perfectamente. Nefropatía por IgA, enfermedad de Berger, autoinmune, crónica, agravada por el alcohol y por años de nulo control médico. Para cuando Carlos se desmayó en el trabajo, sus riñones ya estaban perdidos. A los 28, yo había construido algo, nada ruidoso, nada llamativo, pero sólido. Era enfermera titulada en la UCI de La Paz, el mismo hospital donde había fregado suelos en el turno de noche 4 años antes. Tenía un apartamento de una habitación en el barrio del Pilar, al norte de Madrid, suelos de parqué, una estantería que había montado yo misma, una sartén de hierro que usaba cada domingo por la mañana. Marta me dijo una vez: eres la mejor enfermera de esta planta, y lo sabes. No discutí. Pero si mirabas más de cerca, la imagen tenía vacíos. Vivía sola. Ninguna relación seria en 3 años. No había vuelto al pueblo en 2. Mi contacto con mi familia era tan fino que se podía ver a través de él. Mamá enviaba un WhatsApp cada Navidad y cumpleaños, y yo devolvía el emoji del corazón. Papá no escribía. Carlos enviaba memes cada pocos meses, de esos que reenvía sin pensar. Nunca respondí con más de un pulgar hacia arriba. Nadie en el hospital sabía nada de mi familia. No realmente. Marta sabía que tenía un hermano. Sabía que no volvía a casa por Navidad. No sabía por qué. Mantenía a la olaya del trabajo y a la olaya personal en cajones separados, y mantenía el cajón personal bajo llave. Era excelente cuidando a desconocidos. Podía sostener la mano de un hombre moribundo a las 3 de la madrugada, y calmar su miedo con manos firmes y una voz constante. Pero si alguien intentaba cuidarme a mí, encontraba una razón para retroceder. Ese era el tejido cicatricial. 11 años de autosuficiencia me habían hecho capaz y hermética. Me decía a mí misma que el silencio era paz. La mayoría de las noches me lo creía. Y entonces, un martes de febrero, mi teléfono vibró a las 2:14 de la madrugada. La pantalla decía Carlos. Estaba revisando historiales en el control de enfermería cuando llegó la vibración. Carlos no me había llamado en 3 años. La última vez fue para preguntarme si aún tenía su viejo mando de la PlayStation, el cual no tenía. Y eso te dice todo sobre la profundidad de nuestra comunicación. Salí al pasillo y pulsé el botón verde. Su voz sonó fina y temblorosa. Olaya, estoy en La Paz. Han dicho que mis riñones están fallando.
El cerebro de enfermera se activó antes de que el cerebro de hermana pudiera alcanzarlo. ¿En qué planta? ¿Quién es tu médico adjunto? ¿Cómo está tu creatinina? Hizo una pausa. No sé qué significa eso. Tengo miedo. Me apoyé contra la pared. El pasillo fluorescente zumbaba sobre mí. Mi hermano estaba en algún lugar de este edificio, en una cama conectada a máquinas que yo mantenía para los familiares de otras personas en cada turno. Subiré después de mi turno, dije. Plana, profesional. La misma voz que usaba cuando le decía a la esposa de un paciente que las próximas 24 horas eran críticas. Carlos dijo. Olaya, siento llamar tan tarde. Había cogido 30.000 euros de mi futuro y ni una sola vez se había disculpado por ello. Pero se disculpaba por llamar a las 2 de la mañana. Terminé mi turno. Registré a cada paciente. Revisé cada vía de gotero. A las 8:15 fiché la salida. Tomé el ascensor hasta la 4ª planta y caminé por un pasillo que había recorrido 1000 veces. Pero esta vez, no llevaba un fonendoscopio. Llevaba 11 años de silencio. Habitación 412. La puerta estaba abierta. Carlos estaba incorporado en la cama, más delgado de lo que recordaba, con un tono de piel gris amarillento que reconocí al instante. El aspecto de unos riñones que habían dejado de filtrar semanas atrás. Junto a su cama, zumbaba una máquina de diálisis. Había estado junto a cientos de esas máquinas. Esta sonaba diferente. Intentó sonreír cuando entré. Bonito pijama, dijo. No me reí. Me quedé a los pies de su cama y lo miré de la misma manera que miraba los historiales clínicos. Leyendo los datos, no a la persona. Vía intravenosa en la mano izquierda, vía central en el pecho para el acceso a la diálisis. Letrero de restricción de líquidos en la pizarra. Había perdido al menos 15 kilos desde la última vez que lo vi, que fue en una cena de Navidad hace 4 años, donde me quedé 2 horas y volví conduciendo a Madrid en la oscuridad. Cuéntame qué ha pasado, dije. Explicó, o lo intentó. Meses de fatiga, tobillos hinchados, sangre en la orina que pensó que era una infección. No fue al médico porque, bueno, nunca iba. Luego, hace 3 días, se desmayó detrás de la caja registradora en el trabajo. Un compañero llamó al 112. La ambulancia lo llevó al centro de urgencias más cercano y, de ahí, derivado a La Paz. La nefróloga, la doctora Ana Belén, le dijo que sus riñones funcionaban al 12%. Enfermedad renal terminal. Necesitaba diálisis 3 veces por semana, 4 horas cada sesión, y necesitaba un trasplante. Ella dijo que un familiar es el mejor donante, dijo Carlos. Un hermano. Me miró. Yo miré la máquina de diálisis. El zumbido era constante, mecánico, indiferente. Escuchaba ese sonido todos los días en la UCI. Era ruido de fondo, como los ventiladores o los avisos por megafonía. Pero de pie junto a la máquina de mi hermano, sonaba como un reloj en cuenta atrás. No dije que sí, no dije que no. Dije, tengo que pensar. Luego salí, tomé las escaleras porque el ascensor me parecía demasiado pequeño, subí a mi coche y me quedé sentada en el aparcamiento subterráneo durante 11 minutos antes de girar la llave. 2 días después, mis padres estaban en Madrid. No me habían dicho que venían. Habían llamado a Carlos, conseguido el número de habitación y conducido 2 horas por la A4 sin preguntar si yo quería verlos. Recibí un WhatsApp de mamá a mediodía. Estamos aquí, habitación de Carlos 412. Pásate cuando puedas. Pásate cuando puedas. Sonaba como una petición. Se sentía como una citación. Terminé mi turno. Me cambié el uniforme en los vestuarios, y caminé hacia la 4ª planta en vaqueros y chaqueta polar. Ropa de civil. Papá estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mirando hacia la M30 como si estuviera evaluando un presupuesto mecánico. Mamá estaba sentada en la silla de vinilo junto a la cama de Carlos, sosteniendo su mano. Parecía mayor de 55 años, más delgada, más gris, más pequeña. Cuando entré, se levantó y me abrazó. Duró más de lo que esperaba. Olía al mismo suavizante que siempre había usado. Papá se acercó y me puso un brazo alrededor, un medio abrazo. Rápido, del tipo que le das a un compañero de trabajo en una fiesta de jubilación. Luego fue al grano. La doctora dice que un hermano es la mejor opción. Tienes que hacerte las pruebas. ¿No lo considerarías? No cómo te sientes al respecto. Tienes que hacerlo, como si fuera otra línea en una lista de tareas, justo entre comprobar el aceite y rotar los neumáticos. Lo miré. El mismo Paco Cortés, la misma mandíbula, la misma expectativa de que el mundo se organizaría de la forma en que él decidiera. Lo pensaré, dije. Sus cejas se alzaron. ¿Qué hay que pensar? Es tu hermano. No respondí. Le di un beso a mamá en la mejilla, le hice un gesto de asentimiento a Carlos y salí. En el ascensor me temblaban las manos.
Las apreté en puños hasta que se detuvieron. Esa noche, me senté en mi sofá con todas las luces apagadas y mi teléfono boca abajo en la mesa de centro. El cerebro de enfermera procesó los números sin preguntar. Donación de riñón en vida, nefrectomía laparoscópica, de 2 a 4 horas en quirófano, 4 a 6 semanas de recuperación, toda una vida con un solo riñón. El riñón restante compensa. La mayoría de los donantes llevan vidas normales. Riesgos: infección, coágulos de sangre, dolor crónico, la pequeña pero real posibilidad de necesitar un riñón yo misma algún día. Sabía todo esto de la misma manera que sabía las dosis de los medicamentos, automáticamente, sin emoción. La emoción estaba en otro lugar, atrapada detrás de un muro que había pasado 11 años construyendo. Al día siguiente en el turno, Marta me pilló mirando un monitor sin leerlo. Me metió en la sala de descanso. Tienes cara de no haber dormido, cuéntame. Así que le conté más de lo que le había contado a nadie. Mi hermano está en la planta de arriba. Insuficiencia renal. Podría ser compatible. Dejó su café. ¿Aquí arriba? Me miró fijamente. Nunca me dijiste que tenías un hermano. Hay cosas de las que no hablo, Marta. No insistió en eso. En cambio, hizo la pregunta que nadie más se había molestado en hacer. ¿Quieres hacerte las pruebas? Miré a las placas del techo. Conté los puntos de un cuadrado. No sé lo que quiero, dije. Ese es el problema. Marta se apoyó en la encimera. Tenía esa mirada que ponía cuando estaba a punto de decir algo que no querías escuchar. Las pruebas son la parte fácil, Olaya. Es la conversación lo que es. Tenía razón. La extracción de sangre, las pruebas cruzadas, la evaluación psicológica. Esos eran procedimientos médicos con protocolos claros. Pero lo que le debía a mi hermano, y lo que mi hermano me debía a mí, y si esas dos deudas podían existir en la misma habitación, no había protocolo para eso. Me registré para el panel de compatibilidad HLA un miércoles. La doctora Ana Belén se encargó de mi ingreso personalmente. Había visto mi identificación del hospital y hecho la conexión. 45 años. Ojos tranquilos detrás de unas gafas de montura metálica, el tipo de médico que hablaba con las enfermeras como colegas en lugar de asistentes. Quiero ser clara, dijo, cerrando la puerta de la consulta. Esta evaluación es completamente voluntaria. Nadie, ningún familiar, ningún médico, absolutamente nadie puede presionarte para que dones. Eso es ley y política del hospital. Dije, lo sé, trabajo aquí. Casi sonrió. El panel tardó una semana. Extracciones de sangre, prueba cruzada, detección de anticuerpos. Pasé por ello de la misma manera que ponía las vías. Eficiente, clínica, distante. El jueves, la doctora Ana Belén me llamó a su despacho. 5 de los 6 antígenos HLA coinciden. Prueba cruzada negativa. Compatibilidad casi perfecta. Médicamente, dijo. Eres una candidata excelente. Hizo una pausa, cruzando las manos. Pero la idoneidad médica no equivale a obligación. Asentí. Me dio la tarjeta de la trabajadora social del hospital, alguien con quien podía hablar que no tenía conexión con el equipo médico de Carlos. Guardé la tarjeta en mi bolsillo y conduje a casa. Desde el aparcamiento, llamé a mi padre. Me he hecho las pruebas. Soy compatible. 3 segundos de silencio. Luego, gracias a Dios. ¿Cuándo pueden programarlo? No, gracias. No estás de acuerdo con esto. No cómo te sientes al renunciar a un órgano por el hermano cuya educación se pagó con tu futuro robado. ¿Cuándo pueden programarlo? Me quedé sentada en el asiento del conductor después de colgar y presioné mi frente contra el volante. El motor estaba apagado. El aparcamiento estaba vacío. Y me di cuenta de que esta llamada telefónica era lo máximo que mi padre me había dicho en 2 años. Y cada palabra era sobre Carlos. La campaña de presión comenzó a la mañana siguiente. Mamá llamó a las 8. Cariño, la doctora dice que Carlos está empeorando. Sus números volvieron a bajar anoche. Puede que tengan que aumentar la diálisis a 4 veces por semana. Dejó que eso calara. Luego, la sangre es la sangre. Olaya, es tu hermano. No puedes dejarle morir por viejos rencores. Viejos rencores. 11 años de dinero robado, sueños abandonados y silencio familiar, empaquetados en un desdén que hacía sonar como si estuviera aferrada a una discusión de patio de colegio. Papá apareció en mi apartamento 2 días después. No llamó primero, solo llamó a la puerta. Abrí y él estaba de pie en el rellano con su chaqueta de trabajo, con olor a gasoil en las botas. Había conducido 2 horas por segunda vez en una semana. Y de nuevo, no para verme, sino para presionarme. En la parroquia están rezando por Carlos, dijo, sentándose en mi sofá sin ser invitado. Don Ricardo quiere hablar contigo, papá.
Esto es una decisión médica, no una petición de oración. Lo ignoró. Solo hazlo, Olaya. Deja de hacer que esto trate sobre ti, sobre mí. Mi riñón, mi cuerpo, mi tiempo de recuperación, mi riesgo. Y, de alguna manera, yo estaba haciendo que tratara sobre mí. Esa misma semana, don Ricardo llamó. Voz suave, preocupación ensayada. Tu madre me pidió que rezara por vuestra familia. Dice que estás pasando por una decisión difícil. Yo dije, con el debido respeto, padre, esta no es una decisión que la Iglesia pueda tomar por mí. Colgué y me senté en el suelo de la cocina durante 20 minutos. El linóleo estaba frío. Pensé en la mesa de roble del pueblo, el bolígrafo azul, la forma en que mi madre se había mirado las manos en lugar de mirarme a mí. Decidí que volvería al pueblo ese fin de semana. No para rendirme, para mirarles a los ojos. Me quedé de pie en mi apartamento esa noche, con el teléfono aún caliente por la llamada de mi madre, y pensé en cada plato que serví, cada noche en vela estudiando, cada factura que pagué sola. Quiero que tú también pienses en eso. Si esta historia te resulta familiar, deja un comentario. Dime, ¿habrías contestado a ese teléfono? Sábado por la mañana. Conduje hasta el pueblo. La casa se veía igual. Fachada clara, valla metálica, el taller de papá atrás con la puerta del garaje abierta aunque no estaba trabajando. Mamá y papá estaban en el hospital en Madrid visitando a Carlos, así que la casa estaba vacía. Entré con la llave que estaba debajo de la rana de cerámica en el porche, en el mismo lugar donde había estado desde que yo tenía 12 años. La cocina olía a café y a friegazuelos de pino. La mesa de roble seguía ahí. El arañazo seguía ahí. Todo seguía ahí excepto la chica que se había sentado en esa mesa y había regalado su futuro. Deambulé hasta mi antiguo dormitorio. Ahora era un trastero. Cajas de adornos de Navidad, una cinta de correr rota, el viejo escritorio de Carlos del instituto empujado contra la pared. Algo me había estado rondando la cabeza desde que llegaron los resultados del HLA. El fondo, el papeleo, los detalles que nunca cuestioné a los 17. Abrí el cajón del escritorio y empecé a revisar un montón de papeles viejos. Notas antiguas, la renovación del seguro del coche, un folleto, y debajo de todo, un sobre de color crema. El logotipo del BBVA en la esquina superior izquierda, dirigido a Olaya M. Cortés. Sello postal de marzo de 2016, el año en que cumplí 18. Nunca abierto. Me quedé en esa habitación desordenada con el polvo flotando en la luz de la ventana, y deslicé el dedo por debajo de la solapa. La carta era de una página. Me informaba que la cuenta de ahorro infantil terminada en 4471, establecida a beneficio de Olaya M. Cortés, había llegado a su vencimiento. Como beneficiaria nombrada y al alcanzar la mayoría de edad, ahora yo era la titular legal. Se me invitaba a visitar mi sucursal local o llamar al número indicado para reclamar la cuenta y su contenido. Pero la cuenta había sido vaciada 2 años antes de que yo cumpliera los 18. Me habían hecho firmar a los 17. Y cuando el banco envió esta carta, la carta que me decía que el dinero era legalmente mío, mis padres la habían sacado del buzón y enterrado en un cajón del escritorio. Lo sabían. Siempre lo supieron. Conduje de vuelta a Madrid con el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. No les dije a mis padres que había estado en la casa. No le dije a nadie lo que había encontrado. Necesitaba asimilarlo, de la misma forma que asimilas un diagnóstico antes de empezar a hablar del tratamiento. Pero la campaña no se detuvo para que yo procesara. El lunes por la mañana llamó la tía Lola. Cariño, tu madre está que se sube por las paredes. No duerme. Ya sabes, ella solo quiere lo mejor para los dos. El martes, llamaron 2 mujeres de la parroquia. Mujeres con las que no había hablado desde el instituto. Mujeres que sabían mi nombre solo porque mi madre lo había puesto en una cadena de oración. Estamos rezando por tu familia, Olaya. Dios guiará tu corazón. El miércoles, la exnovia de Carlos, Alba, me escribió un WhatsApp. Habíamos intercambiado tal vez 50 palabras en nuestras vidas. Escribió, sé que es raro, pero Carlos tiene mucho miedo. Por favor, piénsalo. El jueves por la noche, mamá volvió a llamar. Su voz era tensa, controlada, como si estuviera leyendo de un guión que había ensayado en el coche. Tenemos que centrarnos en Carlos ahora. Olaya. Este no es un momento para tus problemas. Solo podemos permitirnos una prioridad. La misma lógica, la misma jerarquía. El hijo va primero, siempre. Papá llamó el viernes por la mañana, corto y duro. Tu madre se está enfermando por esto. Solo di que sí. No me preguntó si yo estaba bien. Corto y duro. No preguntó por mis pruebas, mis riesgos quirúrgicos, mi tiempo de recuperación. Me pidió que dejara de disgustar a su esposa. Después de esa llamada,
Volví a sentarme en el suelo del baño, las baldosas frías contra mis piernas. Marta me escribió: ¿Estás bien? Has estado muy callada en el turno. Escribí bien y lo borré. Escribí: estoy pensando en una cosa y le di a enviar. Ella respondió: ¿Les has dicho alguna vez por qué esto es tan difícil para ti? Me quedé mirando la pantalla. Ella añadió: ¿O creen que es pura cabezonería? Papá vino a Madrid por tercera vez al sábado siguiente. Se sentó en mi apartamento con las rodillas separadas y las manos en los muslos como si estuviera esperando en la sala de clientes de un taller mecánico. Serví 2 cafés. Ninguno de los dos los tocó. Mira, dijo. Estaba usando su voz de resolver problemas, la que usaba cuando la transmisión de un cliente estaba destrozada y no querían oír el precio. Tal vez me equivoqué con lo de la universidad. ¿Te ha ido bien? Agitó la mano por mi apartamento como si fuera una prueba. ¿Estás contenta? Dejé mi taza. ¿Es eso lo que crees que necesito, papá? ¿Que digas contenta como si fuera una transacción? Apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué quieres? Estoy aquí. He conducido 2 horas. ¿Qué más quieres de mí? Quiero que entiendas por qué estás sentado en mi apartamento ahora mismo, dije. Porque pagué por este apartamento con la carrera que construí después de que me quitaras mi dinero y me dijeras que no lo necesitaba. Su cara se puso roja. Había visto ese color antes. Era el color justo antes de que empezara la ley del hielo. El cierre, los 3 días de frialdad. Eso fue hace 11 años, Olaya. Y Carlos ha estado viviendo en mi sótano durante 5 de ellos. Se levantó, caminó hacia la puerta, se volvió con la mano en el pomo. Si tu hermano muere porque estás guardando rencor, eso será culpa tuya. La puerta se cerró. Me senté en la silla y escuché sus botas en las escaleras, luego el portal, luego su coche arrancando en la calle. Dijo que era culpa mía, pero había pasado 11 años cargando cosas que nunca fueron mías para cargar. Sus palabras no aterrizaron de la forma que él quería. Aterrizaron como una confirmación. El domingo por la noche, estaba revisando a una paciente, una mujer de 70 años llamada Rosario, postoperatorio de reemplazo de cadera. Sin familia listada como contacto de emergencia. Estaba despierta a las 2 de la mañana, lo que ocurre más a menudo de lo que la gente piensa. Le ajusté la manta y me miró con ojos llorosos y dijo: ¿Estás bien, hija? Parece que llevas todo el peso de la planta sobre tus hombros. Una desconocida en bata de hospital lo notó. Mis propios padres no. Comprobé sus constantes vitales, me aseguré de que su bomba de analgesia funcionaba, bajé la luz y le dije que durmiera. Luego conduje a casa y me senté a la mesa de mi cocina. Mi mesa, no la de roble del pueblo, y saqué un bloc de notas. No escribí exigencias. No escribí un contrato. Escribí 3 verdades que necesitaban ser dichas en voz alta antes de que pudiera darle un trozo de mi cuerpo a la familia que se había llevado un trozo de mi futuro. 1. Reconocer lo que se hizo, el fondo, la mentira, la carta escondida. Decirlo en voz alta en la misma habitación, con todos presentes. 2. Papá lo dice a la cara. No me equivoqué con lo de la carrera. Ya había intentado eso y rebotó como un cheque sin fondos. Necesitaba que dijera: me equivoqué contigo. 3. Carlos se compromete a cuidarse. Citas de seguimiento, apoyo para la sobriedad, verdadera responsabilidad sobre su propio cuerpo. Porque si le daba un riñón y bebía hasta volver a la insuficiencia, yo no podría sobrevivir a eso. Estas no eran condiciones para un riñón, eran condiciones para ser una familia. Cogí el teléfono y llamé a mamá. Me reuniré con vosotros en el hospital el sábado, dije. En la habitación de Carlos. Y tengo cosas que decir. Se quedó callada. Luego: vale, hija. Jueves por la noche, las 8, no a las 2 de la madrugada esta vez. El nombre de Carlos en la pantalla. Lo cogí. Su voz era más clara que en la última llamada. Todavía cansado, pero sin pánico. La diálisis le había estabilizado lo suficiente para pensar con claridad. Mamá dice que tienes cosas que decir en la reunión. Está nerviosa. ¿Lo estás tú? Pregunté. Estoy conectado a una máquina 3 veces por semana durante 4 horas, dijo. He superado los nervios. Una pausa se extendió por la línea. Luego dijo algo que había esperado 11 años para oír y que nunca esperé de él. Olaya, yo sé que nunca dije esto. El dinero, sabía que era tuyo. Sabía que lo que dijo papá estaba mal. Solo, lo cogí porque era más fácil. Fácil. Esa palabra se sentó entre nosotros como una piedra. Para él, había sido fácil. Apareció un sobre. Una cuenta bancaria creció. Se pagó la matrícula. Para mí, fueron 6 años de platos, turnos dobles y dormir 3 horas entre un libro de anatomía y un despertador. Fue fácil para ti, Carlos, dije. No para mí. Lo sé, dijo. Lo sé ahora. A través del teléfono, podía escuchar el zumbido de la máquina de diálisis.
Ese mismo sonido constante y mecánico que conocía de cada turno. Pero era diferente al venir a través del teléfono de Carlos. Era el sonido del tiempo prestado. Papá dijo que debería decirte que le debes esto a la familia, añadió Carlos. Le dije que no diría eso. Cerré los ojos. Carlos negándose a seguirle la corriente a papá. Eso era nuevo. Tal vez era la máquina. Tal vez eran las sesiones de 4 horas mirando al techo y pensando en qué clase de hombre se había convertido. O tal vez era la primera vez en su vida que le quitaban algo. Y por fin entendía cómo se sentía eso. El viernes pasó en incrementos de 12 horas. Trabajé en mi turno, me centré en los pacientes, puse vías, registré datos, hablé con el doctor Pérez sobre una complicación quirúrgica en la cama 7. Eficiente, constante, igual que siempre. Después de mi turno, conduje a casa, me duché y me quedé frente a mi armario. No quería usar el uniforme para la reunión. Elegí vaqueros y un jersey gris, simple. No quería entrar como la enfermera de mi familia. Quería entrar como su hija. Saqué el sobre color crema del bolsillo de mi chaqueta y leí la carta del banco una vez más. El papel estaba suave de tanto tocarlo, las marcas de los dobleces poniéndose blancas. Cuenta de ahorro infantil. Vencida. Titular. Olaya M. Cortés. Lo guardé en mi bolso. Llamé a Marta. Me reúno con mi familia mañana. Se quedó callada un segundo. ¿Quieres que vaya? Casi digo que sí. Marta era el tipo de persona que podía sentarse en una habitación llena de tensión y no inmutarse. Había visto paradas cardíacas, familias desmoronándose en salas de espera. Pero esta no era su pelea. No, dije. Esta es mía. Vale, dijo. Pero escríbeme cuando termine. Lo digo en serio. Colgué y me senté a la mesa de la cocina con el bloc de notas frente a mí. 3 puntos. No necesitaba leerlos. Se habían estado formando durante 11 años en cafeterías, en pasillos de residencias de ancianos, en laboratorios de anatomía, en boxes de la UCI a las 3 de la madrugada. Estaban en mis huesos ahora. Puse la alarma a las 7, me lavé los dientes, me acosté en la cama y me quedé mirando al techo. El sábado llegó de la misma manera que llegan los veredictos. Lentamente al principio, y luego todo a la vez. Sábado, 10. Entré a La Paz por la entrada principal en lugar de por la puerta de personal. Diferente ángulo. El vestíbulo parecía más grande desde este lado. El mostrador de información, la tienda de regalos con sus ositos de peluche y globos, los familiares entrando con esa expresión particular. Mitad perdidos, mitad intentando mantener la compostura. Había visto esa expresión 1000 veces. Hoy, yo la llevaba puesta. Ascensor a la 4ª planta. Giro a la izquierda pasando el control de enfermería donde había fichado en 100 turnos. Un compañero me saludó. «Hey, Olaya. Hoy libras, ¿no?» Asentí y seguí caminando. Habitación 412. La puerta estaba abierta. Carlos estaba sentado. Tenía mejor aspecto que la primera noche. Aún delgado. Aún con ictericia. Pero alerta. La máquina de diálisis zumbaba a su lado. Mamá estaba sentada en la silla de vinilo, con un rosario entre los dedos. Papá estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, la misma postura que en las últimas 3 visitas. Hombros hacia adelante, mandíbula tensa. Un hombre preparándose para una discusión que ya había decidido que ganaría. Una 5ª persona estaba en la habitación. Carmen, la trabajadora social del hospital, asignada a las evaluaciones de donantes vivos. Unos 50 años, presencia tranquila, un cordón con una tarjeta de identificación. Estaba allí para asegurarse de que el proceso era voluntario, protocolo estándar. Su presencia cambió el aire. Papá no podía intimidar a la sala con un testigo al que no podía descartar como familia. «Bien», dijo papá cuando me vio. «Ya estás aquí. Vamos a poner esto en marcha». Me senté en la silla que quedaba. No me quité la chaqueta. El bolso con el sobre estaba en mi regazo. La máquina de diálisis marcaba el tiempo detrás de la cama de Carlos. El fluorescente zumbaba. Todo en esta habitación, las máquinas, los monitores, la trabajadora social con su portapapeles, gritaba médico. Pero lo que estaba a punto de suceder era personal. «Necesito hablar primero», dije. Antes de que pudiera empezar, mamá habló. Su voz era diferente, más fina, despojada del tono pulido de mujer de iglesia que había estado usando toda la semana. «Antes de que digas nada, necesito decirte algo». Miró sus manos. Las cuentas del rosario chasquearon suavemente. «Cuando tenía 20 años, me quedé embarazada de Carlos, y tu padre dijo que no necesitábamos 2 carreras en la familia. Dijo que él se encargaría de los ingresos. Yo quería ser maestra, Olaya». Me miró. Sus ojos estaban húmedos. Nunca nadie me preguntó qué quería.
La habitación se quedó inmóvil. Papá se quedó mirando al suelo. Carlos miraba a mamá como si la estuviera viendo por primera vez. Incluso Carmen, la trabajadora social, levantó la vista de su portapapeles. Me dije a mí misma que lo que hicimos con tu fondo fue práctico, continuó mamá. La familia es lo primero. Eso es lo que dije. Pero la verdad es que estaba enfadada. Enfadada de que tú tuvieras una oportunidad que yo nunca tuve. Una beca, un plan, una abuela que creyó en ti lo suficiente como para apartar 30.000 euros. Se secó la cara con el dorso de la mano. Así que dejé que tu padre lo cogiera. Porque si yo no podía tener esa oportunidad, tampoco quería verte a ti tenerla. La confesión flotó en la habitación como el humo. Era la cosa más honesta que mi madre me había dicho jamás. Y fue devastadora. No porque fuera cruel, sino porque la entendí. Entendí cómo una mujer que renunció a su propio sueño podría convertirse en el tipo de mujer que permitió que alguien robara los de su hija. Entenderlo no lo hacía aceptable, pero lo hacía humano. Gracias por decir eso, mamá, dije. Mi voz era firme, lo decía en serio. Luego, pero no he terminado. Metí la mano en el bolso y saqué el sobre color crema. Lo sostuve en alto donde todos pudieran ver el logotipo del BBVA, el sello postal, mi nombre en la ventanilla de la dirección. Esta es una carta del BBVA, dije, fechada en marzo de 2016. Dirigida a mí. Lo giré para que el frente mirara a mi padre. Dice que mi cuenta infantil estaba lista para ser reclamada cuando cumpliera los 18. El dinero que la abuela Elena guardó era legalmente mío a los 18. No de la familia, no de Carlos. Mío. Lo puse sobre la mesa de cama entre Carlos y yo. Estaba en mi antiguo escritorio. En la habitación que convertisteis en trastero. Sin abrir. La cara de papá pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, luego algo más duro. Un muro levantándose. No sé de qué me hablas, dijo. Sí, lo sabes. Mantuve mi voz clínica. El mismo registro que usaba al explicar un cambio de medicación a la familia de un paciente. Calmada. Clara. Sin margen para malas interpretaciones. ¿Sabías que ese fondo era legalmente mío a los 18? Hicisteis que se lo cediera a los 17. Cuando yo no entendía lo que estaba regalando y nadie me dijo que tenía derecho a decir que no. Y cuando el banco me envió esta notificación, la sacasteis del buzón y la escondisteis. La mano de mamá fue a su boca. Carlos miraba el sobre en la bandeja como si fuera un resultado de laboratorio que no quería leer. La mandíbula de papá se movió. Hicimos lo que creímos que era mejor para esta familia. Hicisteis lo que era mejor para Carlos, dije. Y mentisteis sobre ello durante 11 años. Carmen escribió algo en su portapapeles. El rasgueo de su bolígrafo era el único sonido en la habitación además de la máquina de diálisis. Sigue zumbando. Sigue contando hacia atrás. No estoy pidiendo dinero, dije. El plazo de prescripción pasó hace mucho tiempo. La cuenta está cerrada. El dinero ha desaparecido. Lo sé. Vi cómo los hombros de papá caían medio centímetro. Alivio, probablemente, de que esto no fuera a convertirse en una demanda judicial. Pero antes de programar una cirugía para darle uno de mis riñones a esta familia, necesito 2 cosas. El ambiente se tensó en la habitación. Carmen se inclinó ligeramente hacia adelante. La mano de Carlos agarró la barandilla de la cama. 1. Necesito que tú, papá, me mires y digas que te equivocaste. No sobre la universidad. Ya intentaste eso y no significaba nada sobre mí. Sobre decidir que yo valía menos que Carlos. Sobre decirle a una chica de 17 años que su futuro no importaba porque era una chica. La cara de Paco pasó de roja a blanca. Me volví hacia la cama. 2. Carlos, necesito que te comprometas a cuidarte. Citas de seguimiento, un plan de sobriedad, verdadera responsabilidad. Porque si te doy un riñón y bebes hasta volver a fallar, yo no puedo soportar eso. Carlos asintió antes de que terminara. Ya he empezado a hablar con un psicólogo. La doctora Ana Belén lo organizó. Y fui a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos el martes pasado. Yo no sabía eso. Aterrizó suavemente, como un vendaje en algo en carne viva. Miré de nuevo a papá, su turno. Y él eligió reaccionar exactamente como esperaba que lo hiciera. Se levantó tan rápido que la silla raspó el linóleo. Esto es chantaje. Estás chantajeando la vida de tu propio hermano por una maldita disculpa. Su voz rebotó en las paredes. Carmen se sentó más recta. Mamá se encogió. Carlos cerró los ojos. Me quedé sentada. No estoy chantajeando a nadie, papá. Te estoy pidiendo que me veas. Papá dio pasos por la estrecha franja entre la ventana y la cama. 3 pasos hacia un lado, 3 hacia atrás. Sus manos se abrían y cerraban a los costados. Me señaló con el dedo. Siempre ha sido así. Siempre haciendo que todo trate sobre ti. No me moví.
Todo trató siempre sobre Carlos, papá. Por eso, literalmente, estamos en esta habitación. Mamá dijo, Paco, siéntate. La ignoró. Ella tiene la vida de nuestro hijo en sus manos. Y entonces habló Carlos. Papá. Para. Su voz era cansada, áspera, pero lo suficientemente clara como para cortar el ruido como un bisturí. La habitación se congeló. Carlos nunca había interrumpido a Paco, ni una sola vez en 30 años. Ni en la mesa de la cena, ni en el taller, ni en ninguna parte. Carlos se incorporó más contra las almohadas. La vía del suero se balanceó. La máquina de diálisis mantuvo su ritmo. Ella no tiene nada retenido, dijo Carlos. Te está pidiendo que hagas lo único que nunca has hecho. Admitir que te equivocaste con ella. Papá se quedó mirando a su hijo, su inversión, su plan, el que se llevó la carrera y el dinero y la habitación del sótano y cada segunda oportunidad que esta familia tenía que ofrecer. Y ese hijo, desde una cama de hospital enganchado a una máquina que estaba haciendo el trabajo que sus propios riñones no podían hacer, le estaba diciendo que se equivocaba. Vi cómo cambiaba la cara de papá. La ira no desapareció, se reconfiguró, se despegaron capas. Debajo de la furia había algo que nunca había visto en la cara de Paco Cortés. Miedo. No de perder a Carlos. Llevaba semanas asustado por eso. Esto era diferente. Era el miedo de un hombre que había pasado toda su vida estando seguro, y al que cada persona en la sala le acababa de decir que su seguridad había sido crueldad. Carmen habló en voz baja. Señor Cortés, tal vez deberíamos tomar aire un momento. Papá se sentó. La silla crujió. Nadie dijo una palabra. El silencio duró lo suficiente para que la máquina de diálisis completara 2 ciclos. Papá se sentó con los codos en las rodillas, mirando al suelo. Cuando por fin habló, su voz era más pequeña de lo que nunca la había oído, como si le hubieran exprimido el sonido. Cuando tenía 12 años, dijo, tu tía Rosa dejó la escuela para que yo pudiera seguir. Se frotó la cara con ambas manos. Estaba en cuarto. Era lista, más lista que yo, pero mi padre dijo que alguien tenía que trabajar, y que no iban a ser los chicos. Así que Rosa aceptó un trabajo en la fábrica de conservas, y yo me quedé en la escuela. Miró a la pared, aún no a mí. Nadie le dio las gracias. Nadie dijo que estuviera mal. Eso es simplemente lo que hacían las familias. Eso no lo hace correcto, dije. No. Sus manos cayeron sobre sus rodillas. No, no lo hace. Levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos. No lloraba, pero era el preludio de un hombre que no se lo había permitido en décadas. Tú eras más lista que Carlos. Eras más lista que yo. Eras más lista que cualquiera en esa casa. Y yo. Yo pensé que eso significaba que estarías bien sin importar nada. Que no necesitabas la ayuda. Tragó saliva. Que eras lo suficientemente dura para lograrlo por tu cuenta. Fui lo suficientemente dura, dije. Pero no debería haber tenido que serlo. Asintió lentamente, como si algo pesado estuviera encajando en su lugar. Pero todavía no había dicho las palabras. Las verdaderas palabras que había escrito en un bloc de notas a las 2 de la mañana. Las palabras que se habían estado formando desde que yo tenía 17 años sentada en una mesa de roble con un bolígrafo azul. Esperé. Había estado esperando 11 años. Podía esperar un poco más. Mamá habló primero. Paco, dilo. Se merece escucharlo. Me volví hacia ella y entonces le dije lo que había estado cargando desde que me llamó y me dijo que la sangre era la sangre, desde que redujo 11 años de un futuro robado a viejos rencores. Tienes razón, mamá, la sangre es la sangre. Pusiste la mía en una libreta de ahorros y se la disteis a otro. Ella se encogió. Las cuentas del rosario chasquearon unas contra otras. El doble sentido se instaló sobre la sala. La sangre es la familia. La sangre es el órgano que me pedían que entregara. Ambas tomadas. Ambas mías. Papá se levantó. Despacio esta vez, no para caminar, no para irse. Se giró para mirarme. Sus manos colgaban a los lados. Un mecánico sin herramientas. De pie frente a algo que no podía arreglar con una llave inglesa, o una solución temporal. Me equivoqué, Olaya. Su voz se quebró en mi nombre. No solo con lo de la carrera. Contigo. Con lo que valías. Se detuvo. Tragó. Con todo. Lo miré. Paco Cortés, de 58 años. Un hombre que había construido motores y roto a su hija, y pasado 11 años diciéndose a sí mismo que era lo práctico. Y aquí estaba, diciendo las palabras. Asentí. Gracias, papá. Mi voz no tembló, no se elevó, no se quebró de alivio o triunfo. Sonaba exactamente como cuando le decía a la familia de un paciente que la cirugía había ido bien. Calmada, clara, firme,
porque esa era yo. En eso me había convertido mientras ellos no miraban. Me volví hacia Carlos. Programaré la evaluación final con la doctora Ana Belén el lunes. Decían que solo podíamos permitirnos un futuro. Resultó que el futuro que no podían permitirse era el que había venido a salvarlos. Algo cambió en esa habitación. No se arregló, cambió, como una fractura que había estado rechinando durante años y, finalmente, siendo colocada por manos firmes, necesitaría tiempo, dolería, pero el hueso estaba alineado ahora, y eso era más de lo que habíamos tenido en más de una década. Carlos me alcanzó la mano. Dejé que la tomara. Su agarre era débil, el agarre de un hombre cuyo cuerpo le estaba fallando de la manera más fundamental. Pero era real. Iré a terapia, dijo. Seguiré cada protocolo, cada cita, cada reunión. No me lo prometas a mí, dije. Prométeselo a tu cuerpo. Es el único que tienes. Casi se rió. Casi. Papá cogió el sobre del banco de la bandeja de la cama. Le dio la vuelta en sus manos, miró el sello postal, 2016. El año que cumplí 18. El año que él y mamá habían elegido el silencio en lugar de la honestidad. Lo volvió a dejar sin decir una palabra. No había nada que decir sobre él que el sobre no dijera ya por sí mismo. Mamá se levantó y me miró. ¿Puedo abrazarte? Dije que sí. Puso sus brazos alrededor de mí y me apretó. No fue un momento de película. No hubo música de fondo, ni lágrimas de alegría. Fue una mujer de 55 años abrazando a su hija de 28 años en una habitación de hospital que olía a antiséptico y aire reciclado, ambas sabiendo que el abrazo llegaba con 11 años de retraso, y que tarde era mejor que nunca. Carmen cerró su portapapeles. Anotaré que la familia ha tenido una conversación productiva. La evaluación de la donante puede proceder a discreción del paciente y de la donante. Salí de la habitación 412. Caminé por el pasillo. Entré en el ascensor. Crucé el vestíbulo. Salí al aparcamiento. Subí a mi coche y me quedé sentada durante 5 minutos antes de girar la llave. 6 semanas después, me dieron el alta para el proceso. Cada prueba, cada escáner, cada evaluación psicológica, todo en verde. La doctora Ana Belén programó la cirugía para un jueves de marzo. Hospital Universitario La Paz. Mi hospital, mi planta. La mañana de la operación, entré por la puerta del personal, por la fuerza de la costumbre. Los pasillos eran los mismos. El mismo chirrido de zapatillas en el linóleo. Los mismos avisos por megafonía. El mismo olor a café y desinfectante de manos. Marta me recibió fuera de la zona de preoperatorio. Llevaba el pijama, con la tarjeta de identificación enganchada en el bolsillo, el pelo recogido como lo llevaba en los turnos ocupados. Me apretó la mano y dijo: «Iré a ver cómo estás cada hora. No intentes ser enfermera desde la cama de recuperación». Sonreí. No prometo nada. El quirófano estaba frío. El anestesista se presentó. Las luces sobre mí eran lo suficientemente brillantes como para borrar cualquier pensamiento. Conté hacia atrás desde 10 y llegué a 7. La cirugía duró 4 horas. Nefrectomía laparoscópica, 3 pequeñas incisiones, un riñón extirpado, resultado del libro de texto. Me desperté adolorida y con la boca seca en la sala de reanimación, con un riñón menos. Carlos estaba en la habitación de al lado. Su cirujano se pasó a decirme que el trasplante había sido un éxito. El nuevo riñón empezó a producir orina antes de 1 hora. Buena perfusión, buen color. El cuerpo lo estaba aceptando. Mamá trajo flores al día siguiente. Margaritas del supermercado en un envoltorio de plástico. Nada elegante, nada caro, simplemente reales. Las puso en el alféizar de la ventana sin decir nada sobre ellas. Papá apareció esa tarde. Se quedó en la puerta un momento, sosteniendo una bolsa de papel. Luego entró y la dejó en la mesa auxiliar. «Bizcocho casero», dijo, «de la parroquia del pueblo. La tía Rosa solía hacerlo. A ti siempre te gustaba. La tía Rosa. La hermana que dejó la escuela». Abrí la bolsa. El bizcocho todavía estaba caliente. La recuperación duró. «Compente. Volví al trabajo en La Paz en abril. En mi primer turno de vuelta, Marta me dio un café y dijo: «Bienvenida. La cama 3 necesita que le tomes las constantes». Como si nunca me hubiera ido. Como si nada hubiera cambiado. Excepto que todo lo había hecho. El riñón de Carlos funcionaba. Su creatinina bajó a niveles normales durante el primer mes. Estaba siguiendo todos los protocolos. Citas de seguimiento con la doctora Ana Belén. Análisis de sangre cada 2 semanas. Reuniones de A. En el pueblo todos los martes por la noche. Me envió una foto de su medalla de sobriedad de 30 días. Le respondí con un pulgar hacia arriba. Luego lo borré y le envié un corazón. Papá no llamaba todas las semanas, pero cuando lo hacía, me preguntaba por mi trabajo.
¿Qué tal por el hospital? No. ¿Cuándo vienes al pueblo? No. ¿Estás saliendo con alguien? Solo. ¿Qué tal por el hospital? Era un gesto pequeño. Era torpe. Y era la primera vez en 28 años que me preguntaba por mi vida en lugar de por la de Carlos. Mamá envió una tarjeta por correo ordinario. Escrita a mano, sin un motivo especial. Dentro había una fotografía. Yo a los 5 años sentada en el regazo de la abuela Elena en el patio trasero de su casa en Alcalá. La mano de la abuela en mi hombro, ambas entrecerrando los ojos por el sol. En la parte de atrás, con la letra de mamá, ella habría estado tan orgullosa de ti. Puse la foto en mi nevera con un imán con la forma del oso y el madroño que Marta me regaló como broma. No éramos una familia de anuncio. No fingía que lo fuéramos. Papá aún tropezaba en las conversaciones. Mamá aún recurría al silencio cuando las cosas se ponían difíciles. Carlos aún tenía días donde el peso de todo lo que había desperdiciado le aplastaba. Pero ahora éramos honestos. Y lo honesto era un terreno donde yo podía mantenerme en pie. 6 meses después, un domingo de septiembre, estaba en el sofá con un libro y una taza de té, con los pies en la mesa de centro que Marta me había dicho que necesitaba cambiar. Sonó mi teléfono. Carlos. La doctora dice que el riñón va genial. Dijo que los análisis son perfectos. Dijo que voy por delante de lo previsto. Bien, mantén tus seguimientos. Lo haré. Una pausa. El tipo de pausa que significa que alguien está reuniendo valor. Olaya. He abierto una cuenta de ahorro. No es mucho. 50 euros al mes. Lo estoy apartando. Carlos, no tienes que hacerlo. Sí, sí tengo. No dijo que era un reembolso. No lo llamó por lo que era. Simplemente dijo, sí tengo. Y ambos lo entendimos. 50 euros al mes de un hombre que trabaja a tiempo completo en una tienda de recambios una diferente ahora. No, el viejo lugar no son 30.000 euros. No se suponía que lo fueran. Era la primera vez que Carlos ahorraba para alguien que no fuera él mismo, y el acto de hacerlo importaba más que la cantidad. La tía Lola llamó una vez después de la cirugía. Había escuchado la historia por papá, la reunión, el sobre, la admisión. Se quedó callada en el teléfono durante un largo rato y luego dijo, escuché lo que te dijo tu padre en el hospital. Me alegro de que lo dijera. Otra pausa. Ojalá alguien me lo hubiera dicho a mí. Escuché algo en su voz que nunca había notado antes. El mismo silencio que yo cargaba. El silencio de una mujer a la que le habían dicho que su futuro no merecía la inversión y que se lo había creído durante tanto tiempo que se hizo realidad. La carta del banco estaba ahora en el cajón de mi mesita de noche. Ya no la necesitaba como prueba. La conversación que forzó ya había ocurrido, pero la conservé. No como un arma, no como una prueba, sino como un recordatorio de que pedir lo que merecía había sido lo correcto, incluso cuando todos me dijeron que no lo era. Esto es lo que aprendí. Darle a alguien una parte de tu cuerpo no es la cosa más difícil que puedes hacer. La cosa más difícil es pedirles a las personas que te criaron que te vean como a una persona completa, pero si nunca lo pides, pasarás la vida siendo la mitad de lo que eres. No por lo que te quitaron, sino por lo que nunca exigiste que te devolvieran. Esa es mi historia. Una libreta de ahorros, un riñón y 11 años aprendiendo que mi valor no era algo que nadie pudiera regalar con una firma. Si esta historia te hizo pensar en una conversación que has estado posponiendo, tal vez hoy sea el día. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo vídeo.